Buenas tardes, niñas, ¿cómo están? Espero pues que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio a la sesión. En el transcurso pues se irán uniendo otros compañeros y si no igual no hay ningún lío por eso, vamos a adelantar igual el tema. ¿Listo? Entonces vamos a estar pendientes. El tema es sobre la composición artística. Voy a dejar el audio muteado el de ustedes en caso de que requieran pues como alguna solicitud para hablar, pues con mucho gusto les habilito el audio, ¿vale? La idea de este proceso es poderles mostrar un concepto sobre la composición artística en este caso, pero vamos a ir adelantando otros temas. No importa el nivel en el que ustedes se encuentren, ¿sí? No importa el nivel en el que se encuentren. Puede ser inicial, puede ser intermedio, puede ser avanzado. Son conceptos que son importantes a la hora de hacer cualquier tipo de obra o de ejercicio. Así sea un cartel, así sea una presentación en PowerPoint, así sea tomar una fotografía, que es algo muy usual que hacemos, por ejemplo, con nuestros celulares. Entonces, para ello se requiere saber qué es la composición y cómo funciona, ¿sí? Entonces, no hay problema por eso y vamos a estar entonces adelantando conceptos, ¿sí? Obviamente al final de la sesión yo les dejo unos ejercicios sugeridos que ustedes pueden desarrollar entre semana y semana, ¿sí? No tienen que ser ejercicios pues de gran magnitud, pero sí como para practicar el tema que vamos viendo cada semana. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por hablar un poco sobre qué es la composición artística, ¿cierto? La composición artística se puede dar en muchos elementos, ¿sí? Como les dije anteriormente, puede darse cuando tomamos una foto, cuando hacemos una pintura, cuando hacemos un dibujo, un cartel, un afiche, en fin, incluso hasta un meme. ¿Sí? Para eso también es importante la parte de la composición. Entonces, la composición simplemente es tener un espacio, ¿sí? En el cual vamos a distribuir o vamos a organizar diferentes elementos que nos van a ayudar a que se estén equilibrados y que eso que estamos construyendo, ese producto final, sea una composición equilibrada, ¿sí? Esté organizada, sea coherente, sea agradable a la vista, ¿sí? Entonces existen muchos tipos de composición y más en el tipo artístico. Cuando hablamos de la literatura, pues una poesía es una composición artística, ¿cierto? Tiene palabras, tiene rimas, tiene entonación, entonces ahí estamos hablando de una composición y tiene sus elementos. En este caso nos vamos a centrar en lo que es la composición visual. Entonces estamos hablando de que es todo aquello que empleamos para comunicarnos a nivel visual, ¿sí? O podemos agregarle algo más que sería audiovisual, pues si incluimos el audio también. Pero inicialmente es todo lo que tiene que ver a nivel visual. Entonces es una distribución o es la forma organizada que tenemos para distribuir unos elementos en un espacio. ¿Qué elementos? Como lo mencionamos ahí, el color, el tamaño, las texturas, las tonalidades, todo eso hace parte y son elementos que necesitamos a la hora de crear una composición, ¿sí? Entonces espero hasta ahí que esté claro ese concepto. Tenemos un espacio y unos elementos y esos elementos los debemos organizar en ese espacio de una manera que sea agradable a la vista, que sea equilibrado. ¿Listo? Entonces, ese sería el concepto de lo que corresponde a la composición como tal. Pero esa composición no está sola. Esa composición está acompañada de unos elementos que son de suma importancia, ¿sí? Quizás en algún momento los explicamos en el aula de clase, donde hablábamos de el punto. El punto es la mínima expresión gráfica, ¿sí? Ese punto ni siquiera tiene una definición desde la geometría, por ejemplo.
¿sí? Entonces eso es algo que tenemos presente, ¿sí? Que el punto es lo más mínimo en expresión. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, escribiendo, el primer ejercicio que hacemos es tomar el lápiz o lapicero y ponerlo sobre la superficie, el papel. Entonces, ese acercamiento de esa punta sobre ese papel ya está haciendo una marca, ¿sí? Y por más mínima que sea, esa marca ya está dejando un rastro y ya es un elemento, ¿sí? Y ese punto a su vez va a tener también otros puntos acumulados en su interior. Entonces, digamos que es casi que infinito y por ello no podemos definir ese concepto de punto, ¿sí? Eso es lo importante. Y como elemento inicial es fundamental para todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, que nos quede claro que el punto es la mínima expresión gráfica, ¿sí? Mínima expresión gráfica. Esa es la definición del punto como tal. Y que ese punto acumula otros más dentro de sí mismo, ¿sí? Eso, en cuanto al punto, eso sería como lo que hay que tener presente. ¿Qué pasa? Que el punto comienza a moverse, ¿sí? El punto comienza a moverse, déjenme por acá, yo tomo un elemento, este nos sirve, y ese punto cuando comienza a moverse va a tener, no sé si logran ver acá, vamos haciendo unos punticos. Entonces, cuando ese punto se mueve, lo que vamos a encontrar ahí es finalmente una línea, ¿sí? La sucesión de puntos, ¿sí? Cuando el punto comienza a moverse y empieza a estar uno detrás del otro, entonces vamos a encontrar que hay una formación aparte del punto y significa que se convierte en una línea, ¿sí? Entonces vamos en el orden. El punto nace, se mueve y a partir del movimiento del punto, entonces vamos a encontrar que se va a construir la línea, ¿sí? Se va a construir la línea. Cuando esa línea se construye, pues hay líneas de diferentes tipos, ¿sí? Que eso es algo que también tenemos que tener presente. Por ejemplo, la línea que ven acá en la pantalla, ¿sí? Nos da una forma y solamente es un contorno, pero ya nos da la idea de algo. Es una línea dinámica porque tiene movimiento, ¿sí? En su forma, no solamente pues por la animación, sino porque realmente en su estructura tiene movimiento. No es lo mismo hablar de una línea recta, horizontal, vertical o diagonal, ¿sí? Que son líneas que no tienen pues ningún movimiento, pero que sí tienen significado, ¿sí? ¿A qué hace referencia el significado? A que, por ejemplo, yo puedo trazar esta línea, ¿sí? Esta línea horizontal, puedo trazar esta línea vertical o puedo trazar esta línea diagonal y cada una de ellas nos va a dar idea de algo. Por ejemplo, la línea horizontal nos va a hablar de la calma, de la tranquilidad, ¿sí? De la tranquilidad. Pero si yo me voy y me ubico a la línea vertical, me va a estar hablando de rectitud, ¿sí? De dureza, de una posición inquebrantable, ¿sí? Y si miramos la línea diagonal, o sea, hacia la derecha, a la izquierda, nos va a dar un tanto también de equilibrio, ¿sí? Aunque ya se balancea de un lado o del otro, pero en una composición nos va a dar equilibrio, ¿sí? Nos va a hacer acabar con estas otras dos cosas, ¿sí? Que son más rígidas, la horizontalidad y la verticalidad. Entonces llega la línea diagonal y rompe, ¿sí? Rompe con esos dos elementos. Entonces también ahí es importante la comunicación que este tipo de línea nos puede proporcionar y más adelante lo vamos a ver con imágenes, cómo actúa, ¿sí? Con los elementos que hay en la composición y cómo nos hace o nos genera más bien diferentes tipos de sensaciones según la ubicación de los elementos. Entonces eso para que lo tengamos presente
a la hora también de utilizar estos elementos tan sencillos o de organizar los elementos en el espacio, que ahorita con unas obras vamos a comprender estos conceptos, ¿sí? Entonces estamos conceptualizando y ahorita más adelante pasamos a lo que es ya el análisis en una obra y finalmente a unas sugerencias de ejercicios que ustedes pueden realizar. ¿Listo? Bueno, entonces ya teníamos el punto se mueve, construye la línea nos va a ayudar luego a construir nuestro tercer elemento, ¿sí? Muy importante también, y es el plano. Cuando yo construyo, ya el primer paso lo hicimos, ¿sí? Construimos, ponemos un punto, se construye la línea, vamos construyendo más líneas y cuando uno todas estas líneas, ¿qué obtengo allí? Obtengo el plano, ¿sí? Obtengo un plano. El plano ya es un tipo de forma, ¿sí? Que nos va a acompañar acá como cuarto elemento. Pero ¿qué pasa con el plano? El plano es aquella figura que solamente tiene dos dimensiones. ¿Qué dimensiones? Podemos analizarle, ¿sí? Podemos analizarle el ancho, ¿sí? Y el alto. Entonces ahí hablamos de dos dimensiones, ¿listo? Alto y ancho. Eso es una forma plana y tiene ángulos, pero también existen otros tipos de formas que son las formas orgánicas. Sí, vamos a hacer un ejemplo también de una forma orgánica por acá. ¿Sí? Entonces, esto es una forma orgánica. Por ejemplo, nuestro cuerpo, nuestra estructura es orgánica. Nosotros no estamos llenos de ángulos, ¿sí? Sino que somos más con formas dadas a lo natural. Entonces está eh, una forma plana, ¿sí? Que tiene alto y ancho, pero también está una forma que es orgánica, que no está hecha por ángulos, ¿sí? Pero que se cierra con una línea y ya nos da una forma, y que ya vamos a pasar a diferenciar entre un elemento que es bidimensional o una forma bidimensional con alto y ancho que podemos extraer, a pasar a analizar formas que ya son 3D, o sea que estaríamos hablando del alto, el ancho y la profundidad. ¿Cómo que un cubo, por ejemplo? ¿Sí? Cuando ya armamos, por ejemplo, un cubo, ¿sí? Entonces empezamos en el punto, vamos con el plano y después de tener nuestro plano, pues pasamos a una construcción tridimensional, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces, ya acá, ¿qué podemos analizar? Podemos analizar su alto, ¿sí? Su ancho y su profundidad. Entonces, estos elementos ya hacen parte de lo que son la forma, ¿sí? Entonces, el plano es una forma que se construye a partir de líneas y que nos habla de bidimensionalidad, alto y ancho. Pero posterior a eso vienen las formas que son tridimensionales y cómo se forman haciendo varios planos. Si ustedes observan el cubo, es unir, ¿sí? Estos son las aristas, esta sería la arista, esta es la cara, estas son caras y cada cara es un plano. Entonces, al unir diferentes planos, yo estoy obteniendo una forma tridimensional, ¿sí? Lo mismo vemos, por ejemplo, en esta figura, ¿cierto? En esta que está acá. Entonces, de esa manera obtenemos las formas tridimensionales, ¿sí? Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, entonces, si desean, la pueden escribir aquí en el chat como para dejar hasta ahí alguna solución, si tienen alguna inquietud hasta el momento. O como estamos, vamos bien y continuamos entonces avanzando. Ok, Jamie me dice que todo muy claro. No sé si Camila, Evelyn. Camila dice que vamos bien, todo claro, ok. No sé si Margarita o alguien más. O seguimos entonces. Listo, bueno. Si de pronto van teniendo preguntas, entonces las dejamos. Todo muy al bien, final. podemos continuar.
Ah, listo, Márgara, me encanta escucharte. Listo, entonces Bueno, vamos a continuar. Gracias. Bueno, Sandra, ¿cómo sí. estás? Muy bien, Jamie, ¿tú? Ah, bien, por aquí, conectada desde las 6 de la mañana y bueno, y logré seguir contigo aquí, reventadita, Excelente. pero, pero aquí, a ver, súper rica tu invitación, muchas gracias. Yo Ok, creo que de perfecto. pronto cuando miremos las obras y empecemos de pronto a analizar ahí como las figuras geométricas, nos pueden ir ocurriendo preguntitas. Listo, ok, no hay lío. Entonces voy a continuar, listo, Gracias. con gusto. Bueno, entonces íbamos en la forma. Ahora nos vamos a pasar a estos otros elementos que, bueno, para la próxima semana voy a hablarles sobre el tema de la textura. Sí, ese es el tema que estoy preparando. Entonces vamos a hablar de texturas y de cómo se pueden realizar texturas para simular superficies y voy a dejarles la otra semana unos ejercicios sencillos sobre textura. Ahorita solamente lo vamos a mencionar. La textura, pues es aquella característica que se puede tener en las superficies, ¿sí? ¿Cuáles? Liso, suave, rugoso, áspero, espumoso, o cuando decimos, ah, tengo que dar la textura de una piedra, de un ladrillo, que es que estoy dibujando un castillo, entonces tengo que darle esas texturas, ¿sí? Ahí estamos hablando de textura, ¿sí? Características de las superficies. Listo, esa es la textura y lo vamos a ver a profundidad un poquito más la próxima semana, ¿sí? El martes. Bueno, y también tenemos otro elemento importante en la composición, que es el color. El color es de suma importancia porque también, si bien trabajamos a blanco y negro, nuestro mundo real es a color. Entonces el color es importante tenerlo presente. Yo por ahí ya les subí una primera parte o un avance sobre el color. Próximamente estaré subiendo otra parte sobre esa temática. La parte inicial es conocer la esencia del color, de dónde viene, ¿sí? Que es un fenómeno físico de carácter óptico, pero que ya lo básico que tenemos sobre, por ejemplo, diferenciar los colores, saber cuáles son los básicos, cuáles son los secundarios y demás, hasta ahí podemos estar bien y ya luego vamos avanzando y profundizando en lo que son las mezclas de color, qué colores se ven más armoniosos, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero acá pues es identificar qué es el color, ¿listo? Y qué hace parte como elemento de la composición. Entonces estos 6 elementos, y quizás hayan otros, pero más desglosaditos, que uno los va analizando más adelante, están presentes a la hora de nosotros realizar una composición artística, como les dije ahora, sea cual sea esa composición. Puede ser algo muy simple, una tarjeta, una presentación, lo que vamos a hacer, un video, todo lo que sea visual, es importante tener claridad dentro de estos elementos. Por ejemplo, cuando hacemos a veces ejercicios en clase, muchas personas dicen, ¿por qué tengo que hacer fondo? ¿Sí? Y hay gente que le huye a hacer el fondo de la obra, por sencilla que sea. Si estoy haciendo un árbol, estoy haciendo el análisis a un árbol, ¿sí? Muchos chicos en diseño, en arquitectura, tienen que hacer estudios de árboles y les ponen a hacer 5, 6, 7 ejercicios. Les ponen a hacer, yo qué sé, que analicen objetos de la casa, sillas, muebles. Entonces, poner el objeto ahí solo está bien hecho, sí, pero no está completo, porque hace falta el entorno, ¿sí? Lo que acompaña a ese elemento. Entonces, para que los objetos o aquello que queremos realizar no quede volando en el espacio, se hace muy importante que nosotros lo ubiquemos en un contexto, ¿sí? Es ubicar el contexto de ese elemento, por sencillo que sea. Si yo hago un árbol, ¿dónde está el árbol? Nuestros árboles no crecen en el aire, están en una superficie y lo mínimo es ponerle pues sus raíces, su tierra, ¿sí? Esa parte que hace que se aferre al suelo, entonces es darle un contexto. Si tenemos una silla, la silla no está en el aire, la silla está en un lugar. Con que usted le haga unas 3 líneas ya la va a ubicar en un piso, ¿sí? Entonces ya le da estabilidad a ese elemento y es un elemento sencillo, pero
vale la pena ubicar el fondo porque hace parte también de nuestra composición. Entonces, todos los elementos de la obra son sumamente importantes en conjunto y eso debemos entenderlo. Siempre que veamos un solo dibujo con el fondo vacío, está mal, porque ese elemento está en el aire, ¿sí? Y nuestra realidad no es esa, a menos que queramos crear una obra surrealista, ¿sí? Que eso ya sería pues otro asunto. Pero entonces, que nos quede claro que todos los elementos son importantes a la hora de componer. Todo, no minimicemos nada, todos son importantes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar acá con lo que estábamos hablando ahorita que Jamie nos decía, ver los ejemplos, sí, los ejemplos ya nos van a ubicar mucho sobre los tipos de composición. Vamos a encontrar muchísimas formas de componer, pero básicamente existen tres formas, ¿sí? O distribuciones básicas a la hora de hacer las composiciones. Entonces tenemos primera por acá, la más usada, porque nosotros visualmente por lo general somos muy simétricos. Cuando hablamos de simetría, pues es la posibilidad de tener un espacio totalmente equilibrado y rígido, ¿sí? En la distribución de los elementos en el espacio. Ejemplo, si nosotros estamos hablando de pintar, entonces nuestro espacio será el lienzo, ¿sí? Esa tela blanca, eh, y o puede ser nuestra hoja de trabajo de acuarela, nuestro papel durex, nuestra hoja de bond, nuestra libreta de apuntes, en fin. Ese es el espacio que tenemos. O si nos dan un muro, si hay que hacer un mural, entonces ese es nuestro espacio, uno de los elementos. Y vamos a tener pues ya lo que queramos montar ahí. Si vamos a analizar una primera imagen, vamos a analizar esta, por ejemplo. Esta, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos allí? Hay una cantidad de hombres, ¿sí? De personajes que están muy bien ubicados. Hay una combinación de dos formas geométricas, un rectángulo y un triángulo, ¿sí? Y todos los elementos están muy bien enmarcados en estas dos formas geométricas, ¿sí? Están muy bien enmarcados. ¿Y de qué nos habla, por ejemplo, la simetría? Si yo divido, ¿sí? Si yo divido esta obra a la mitad, voy a obtener de manera equilibrada lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo. ¿Sí? Es como si fuera un espejo. No necesariamente tienen que estar los mismos elementos. Por ejemplo, de un lado vemos este objeto, déjenme yo señalo por acá con este objeto, ¿cierto? Este. Y vamos a tener también de este otro este objeto. Hay un equilibrio, ¿sí? Si miran, son similares en tamaño, ¿sí? En ancho, en disposición en el espacio. Entonces, la simetría está dada por eso, por la igualdad. Es un equilibrio riguroso en la distribución de los elementos en el espacio. ¿Sí? ¿Qué elementos son los que analizamos acá? Ah, que hay una torre, que hay 7 personas que están elevando, todos esos son los elementos. ¿Sí? El paisaje es el elemento, ahí vemos el color, las texturas, las formas humanas, las formas orgánicas, en fin, todo lo que hay ahí son los elementos. Y el espacio es este. Entonces, si se dan cuenta, toda la obra está totalmente llena, está ocupada, ¿sí? Con fondo, con todo, con detalles y demás, ¿sí? Entonces la simetría nos habla de esa distribución rigurosa de los espacios de un lado y del otro. Nosotros somos muy dados a eso porque, por ejemplo, si en nuestra casa o donde vamos vemos un cuadro que está como ladeadito, todos tendemos a organizarlo, ¿sí? No pensamos que quien lo puso ahí tenía la idea de que quedara así ladeado, no, nosotros vamos y lo organizamos derecho. Entonces, generalmente, nuestro cerebro nos lleva mucho a ser simétricos, a organizar las cosas de manera equilibrada y rigurosa, ¿sí? Muchas veces es bueno, pero otros tantos, pues es bueno romper un tanto con esa rigurosidad y generar otro tipo de composiciones, ¿sí? Pero no está mal, ¿sí? Vamos entonces a mirar, por ejemplo, esta otra. Esta es totalmente simétrica,
¿sí? Totalmente simétrica. Nosotros somos simétricos. Entonces miren que está un solo personaje, ¿sí? Pero tiene todo su fondo. Todo es importante. Aunque él está ahí delante, tiene su fondo, le están dando un contexto. Y si lo dividimos a la mitad, pues vamos a encontrar que está completamente simétrico, ¿cierto? Entonces, acá lo vemos, en esta división. Sí, esa es la simetría. Esa es la mejor forma de identificar la simetría, es como un espejo. Y esa es, digamos que la más tradicional. Si analizamos esta otra, ¿sí? Está enmarcada en un triángulo. Esta me quedó muy torcida, la voy a borrar. Bueno, vamos a aquí, eso. Si la dividimos, entonces vamos a encontrar la simetría, ¿sí? Está en una forma básica como un triángulo, ¿sí? Porque también se usan las formas geométricas para hacer las composiciones. Solo que pensamos en términos ya generales si la obra nos va a quedar simétrica, asimétrica o si tiene un lugar especial que está llamando la atención y que está en el centro del espacio. Pero es como un espejo, ¿sí? Es la versión del espejo. Esta, por ejemplo, aquí también la tenemos. Bueno, la simetría se puede dar de forma horizontal o de forma vertical. Cualquiera de las dos es válida. Incluso a veces encontramos también unas en diagonal, que si las dividimos en diagonal vamos a encontrar lo mismo de un lado que del otro. Entonces la simetría es sumamente común, ¿sí? Esta obra, por ejemplo, de los triángulos, perdón, de los círculos, también tenemos una simetría, pero tiene una composición muy particular. Está hecha con círculos y su formación general está hecha o basada en círculos, que también es muy importante. Entonces, si nos damos cuenta, las obras no están organizadas a simple amaño, ¿sí? Tienen una razón de ser, por pequeña que sea nuestra composición. Por más pequeña que sea nuestra composición, debemos pensarla, qué es lo que queremos comunicar, dónde quiero ubicar los elementos que son más importantes, por qué lo estoy haciendo, qué colores le quiero aplicar. Todo eso es sumamente importante a la hora de comunicar, porque eso es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, por pequeño que sea, quiero comunicar algo. Si voy a hacer una tarjeta, pues yo quiero que esa persona o esos seres que van a recibir esa tarjeta, pues vean el agrado de eso que está ahí hecho. Entonces, por pequeño que sea, yo les insisto mucho en que le presten atención a cómo están componiendo eso que están creando, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la simetría que nos permite dividir una obra, ¿sí? Sea en diagonal, horizontal, vertical, y vamos a encontrar como la relación del espejo, ¿sí? Pero que las obras pueden estar basadas muy a profundidad en formas geométricas y en otro tipo de distribuciones, pero siempre se va a manejar estos tres elementos básicos que son la simetría, la asimetría y la radial. Entonces ya analizamos la simetría, ¿sí? O la composición simétrica. Vamos a mirar acá abajo la composición asimétrica, ¿sí? Esta composición asimétrica, esta que está acá abajo, nos permite ya no manejar la rigurosidad de la simetría, por eso es lo contrario, es la asimetría. Sin embargo, si se dan cuenta en el trazado de las líneas que tiene la obra, tiene una razón de ser y hay unas bases geométricas, ¿sí? Pero si yo divido la obra a la mitad, sea de forma horizontal o sea de forma vertical, no voy a hallar una simetría, ¿sí? No voy a hallar una simetría. Y eso no significa que no sea agradable a la vista o que no sea armónico, ¿sí? Sino que estoy usando otros estilos o formas de organizar mis elementos, pero que sean armoniosos, ¿sí? Entonces miren que tiene una distribución en diferentes ángulos, ¿sí? Hay una división a la mitad, luego en X, ¿sí? Entonces vamos a ver luego en triángulo. Entonces vamos a ver que las formas geométricas acá son de suma importancia para ubicarnos en el espacio, pero que no por eso, entonces simplemente es decir, yo quiero poner eso ahí, no sé por qué no, hay que saber por qué
Hay que saber qué quiero comunicar y qué estoy equilibrando en la imagen, ¿sí? ¿Qué estoy equilibrando en la imagen? Entonces, tenemos la asimétrica, como les digo, es lo opuesto a la simetría. No hay una rigurosidad en la división de la obra, no hay esa relación de espejo, pero sigue siendo armoniosa a la vista, ¿sí? Esa es la composición entonces asimétrica. Y por último, entonces vamos a mirar esta de acá, ¿sí? Esta composición. Radial. ¿Por qué radial? Sabemos que, por ejemplo, en las llantas de la bicicleta, ¿sí? Estas líneas que vemos acá les llamamos radios, ¿sí? ¿Y qué es el radio? ¿Sí? Cuando tenemos la circunferencia, ¿sí? Tenemos el diámetro, que es todo el ancho de la circunferencia, pero todo lo que se da del centro, ¿sí? De la circunferencia hacia sus extremos, esta distancia es el radio, ¿sí? Esta distancia es el radio. Entonces, ¿qué pasa en esta composición? Que el elemento principal, lo que yo quiero que nos llame la atención, a donde quiero que se vaya la mirada, está ubicado en el centro de la obra, ¿sí? En el centro de la obra. Entonces, si nos damos cuenta, esta obra está llena de perspectiva, de unas líneas que nos llevan a mirar acá al fondo, ¿sí? ¿Qué hay en ese fondo de ese templo? ¿Qué hay ahí? Entonces, siempre la mirada nos va a llevar hasta allá. Esa es la condición de la composición radial, que el elemento principal, el que yo quiero que llame la atención, se ubica en el centro de ese espacio que yo tengo para distribuir los demás elementos. ¿Qué pasa? El elemento principal nos puede llamar la atención por varias razones, ¿sí? Nos puede llamar la atención por color, nos puede llamar la atención por tamaño, ¿sí? Nos puede llamar la atención porque tiene una textura diferente al resto de elementos. Entonces, de esa manera vamos a identificar que hay un objeto principal que está ahí en el centro, ¿sí? Que va a llamar la atención, que va a ser lo que yo quiero comunicar. En este caso, en esta obra, quiere que nuestra mirada esté centrada ahí al fondo, porque hay algo, ¿sí? Hay algo importante. Entonces, su perspectiva nos lleva hasta allá. Por eso la composición es la composición radial. El elemento principal se encuentra en el centro del espacio, ¿sí? Que tengo destinado para eso. Entonces, finalmente, esos son las tres formas de distribución básicas de la composición, ¿sí? Ya les voy a mostrar otros ejemplos. Vamos a encontrar, como les dije ahorita, distribuciones a nivel geométrico, sí, pero estas tres son las que más predominan y si se dan cuenta, predomina dentro de las tres la simetría. Generalmente somos muy simétricos. Y en las obras clásicas vamos a encontrar mucho el trabajo y más que todo en el Renacimiento, que fue el tratamiento más profundo que hubo en el arte. Entonces hay un análisis grande en las composiciones, los maestros son maestros de estudio, organizan su espacio en un estudio como tal y analizan la luz, analizan la anatomía, analizan la distribución del espacio, la composición y van a representar obras en su mayoría reales, ¿sí? Con sus modelos, recrean la escena y van y la pasan al lienzo. Entonces realmente fue algo analizado, ¿sí? No fue puesto ahí porque sí, se le quiere dar una importancia a esos personajes donde están ubicados. Si analizamos cada una de estas obras, vamos a encontrar que esos personajes realmente están llamando la atención, ¿cierto? Él no está acá porque sí, es importante y por eso está allá arriba, ¿cierto? Este rostro de esta mujer que sufre, ¿sí? Está ahí por algo. Aquí están dos personajes importantes, filósofos, ¿sí? Reunidos en la gran escuela de filósofos. Entonces, siempre hay un interés, ¿sí? Siempre hay un interés. Eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de realizar nuestra composición. Vamos entonces a ver otros ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos para que nos siga quedando claro esta parte de cómo se aplican las obras. Entonces acá tenemos otros, ¿sí?
Por ejemplo, acá hay composiciones en esta, yo los ubico aquí. En esta, por ejemplo, con letras, ¿sí? La base es una letra. La base es una letra. Entonces acá utilizan una T, acá una X, una S, una V, una O, ¿sí? Por ejemplo, si usamos la O, muy seguramente vamos a caer en la composición radial, porque esta, por ejemplo, esta obra que está acá, si la ven con el círculo, esta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde pasa algo muy importante y todo se centra en la forma circular, todo en la forma circular. Ahí está llamando la atención toda la obra, ¿sí? Toda la obra. Entonces, esa composición es radial, está basada en un círculo, pero es radial, porque lo más importante está pasando en el centro. Esto que hay por acá es complemento, pero lo más importante está aquí, ¿sí? En este espacio, en este espacio, ¿sí? Bueno, hay composiciones donde podemos ver también algo simple, pero que es muy visible, y es una composición totalmente horizontal, ¿sí? Muy típica de pronto en esto de los bodegones. Entonces vemos la distribución de los elementos en sentido horizontal. Esta nos habla de la distribución de los cuartos, que consiste en dividir la obra en 9 partes, ¿sí? 9 partes iguales. Y se habla de que en cada encuentro, por ejemplo, acá, acá, acá y acá, vamos a tener elementos que son importantes, ¿sí? Es la ubicación de algunos elementos importantes. Esta obra nos habla cómo componemos a partir de líneas, ¿sí? Que es muy dado en el dibujo chino, ¿sí? Cómo se dan las líneas y con las líneas cómo construimos todo tipo de formas. Ellos trabajan muy, muy lineal, entonces también es bastante curioso su dibujo. Y tenemos, recuerden lo que les dije al principio de trabajar la diagonal, cómo la diagonal rompe ese esquema de vertical o horizontal y da cierta libertad, cierta tranquilidad a la obra, ¿sí? En esta, por ejemplo, esa diagonal es un momento importante. Entonces, el elemento de este personaje no está dispuesto ahí por gusto, ¿sí? Está dispuesto con esa intención, en esa diagonal, que cruza con este elemento horizontal, que es aquí un puente, ¿cierto? Y todo lo que hay debajo, pero ella viene y rompe, ¿sí? Con esa horizontalidad. Entonces, le da mucho dinamismo a las obras cuando aparece la diagonal. Entonces, eso lo debemos de tener presente. El uso de la diagonal es muy interesante porque nos ayuda a romper un tanto con la verticalidad y la horizontalidad. Acá arriba tenemos este que es muy reconocido, que es la sección áurea, ¿sí? O el rectángulo áureo, que tiene que ver con la relación del número pi, que es 3.1416. Entonces se hace todo un análisis y se va trabajando. Si se dan cuenta, de esta forma se repite acá, esta en esta, ¿sí? Y esta en grande. Entonces, si yo quiero repetir esa, tengo que darle continuidad a esta forma, ¿sí? Para poder reproducir este mismo tamaño o este formato. Entonces, también fue muy usado en el Renacimiento. Tenemos acá esta forma que maneja horizontal y vertical, o sea, estamos hablando en cruz, este diseño, pero mantiene todo lleno dentro de un óvalo, ¿sí? Dentro de un óvalo. Entonces nos damos cuenta que, aunque estamos trabajando con formas geométricas, volvemos a las 3 formas básicas de composición que les expliqué ahora, o la simetría, asimetría o la forma radial, ¿sí? En eso se puede analizar el resto de las obras, solo que miramos qué otras formas geométricas están utilizando de base, ¿cierto? En esta otra también encontramos pues una distribución de líneas y que en estos espacios, por ejemplo, a miren las columnas cómo se acomodan a esa distribución, ¿sí? Cómo se acomodan a la distribución. Entonces ahí vemos la importancia también de ubicarnos,
¿sí? Y leer los elementos que están atravesando esos lugares, ¿sí? Entonces, podemos ver que hay infinidad de formas de nosotros componer. No hay problema en cómo elegimos componer. Lo importante es que seamos conscientes a la hora de nosotros realmente determinar dónde queremos poner esos personajes o esos elementos, por qué los queremos poner ahí, cómo los queremos poner ahí. ¿Sí? Eso es lo más relevante. Organizar mentalmente cuáles son los elementos que tenemos y cómo podemos organizarlos en nuestro espacio. Entonces podemos hacer varios tipos de composición como para que nosotros digamos, bueno, se puede ver mejor así o se puede ver mejor así. ¿Cierto? Entonces que no nos quedemos con la primera idea que tenemos de nosotros componer. Listo. Vamos entonces, bueno, entonces no sé si ahí ya está claro o le surge alguna inquietud para pasar a los ejercicios de sugerencia que les tengo. No sé si tienen alguna pregunta o continuamos entonces con las sugerencias. Sandra, yo lo veo claro, Sí. pero no sé, o sea, tiene que tener uno como muy definido realmente qué es lo que va a hacer para uno poder localizarlos como los elementos dentro de la obra y mirar qué tipo de composición va a hacer. Sí, Margarita, tienes razón, o sea, pero hay una parte importante y es que cuando nosotros creamos, no necesariamente tenemos que tener todo ya listo, ¿sí? Y tú te has dado Sí, cuenta en clase cuando hacemos ejercicios que hay cosas que vamos resolviendo a medida que se va desarrollando la obra. Sí debemos tener una idea inicial de distribución claro. del espacio, por ejemplo, creo que es fundamental. Sí, fundamental. Uno primero dice, bueno, voy a hablar, por ejemplo, esos días que estuvimos haciendo los ejercicios con los instrumentos musicales, pues sabíamos que el Ajá, tema eran los instrumentos musicales. Sí, eso ya lo teníamos claro. eso, sí. Ya luego pasamos a mirar cómo se podían ubicar en el espacio. ¿Sí? Tú hiciste un inicio y ya luego concretamos que con unas diagonales, mira que las usamos en el ejercicio que Sí. tú tienes, Ujú. con unas diagonales nos ayudó a resolver cómo distribuirlos en el espacio, ¿sí? Y cómo Claro, tener claro. la atención en diferentes elementos de la obra. Entonces no nos preocupemos porque decimos, ay, no, tengo que tener todo solucionado desde el inicio. No, pero si tenemos claridad en estos conceptos que explicamos el día de hoy, va a ser más fácil organizar la idea. Yo puedo bosquejar en una hoja sencilla eso que yo quiero hacer, sí, cómo lo ubico, ¿sí? Y mirar, bueno, me Ajá. sirve mejor distribuirlo de este lado, distribuirlo de este otro. No tengo que hacer todo el trabajo en limpio para después decidir, no, primero bosquejo y miro dónde puedo ubicar. Miren que estas obras se basan en formas geométricas, entonces usted puede hacer una división geométrica en una hoja sencilla y decir, acá quiero que esté el objeto principal y lo voy a ubicar en Ujú. forma diagonal o horizontal porque esto otro va con estas otras formas. Entonces sí se puede organizar previamente y ya luego se define cuando ya tengamos la idea concreta. Eso, tener la idea clara y ya luego ir definiendo cómo se organiza. Exacto. Ajá, perfecto, pero muy bueno, muy bien. Ah, bueno, con gusto, Marga, con Bueno, mucho gusto. Gracias a gracias. alguien más o continuamos entonces con las sugerencias. Por aquí voy a mirar el chat. ¿Está claro? Ok. Listo. Entonces vamos a mirar las sugerencias que hay para ejercicios. Son muchas, o sea, pueden haber muchas. Yo solamente traje unas a colación. Como les dije al inicio de esta sesión, no importa el nivel en el que ustedes se encuentren, ¿sí? No importa el nivel en el que estemos. Lo importante es hacer ese acercamiento. Yo les voy a enviar estas imágenes también por el correo por donde les hice la convocatoria para la sesión, para que les quede a ustedes el registro de los ejercicios y ustedes deciden cuál hacer. No los tienen que hacer todos, como les digo, es solamente el acercamiento, pero pueden determinar
cuál les llama la atención. O con esos ejemplos, esas sugerencias, ustedes decían, no, no voy a hacer este, pero en mi casa tengo tal elemento que me gustaría dibujarlo, analizando qué tipo de composición tiene. ¿Sí? Entonces vamos a continuar acá con las sugerencias. Por ejemplo, estas son sugerencias si usted está en un nivel medio, avanzado o le gustan los retos, pues puede emplear estos primeros ejercicios. Si se dan cuenta, voy a rayar por acá algo para explicarles. Si se dan cuenta, este ejercicio de acá, ¿sí? Está con la ley de los cuartos. Entonces, está dividido en 9 partes. Acá en esta línea se ubica la bandeja, ¿sí? Y en este otro se ubica el jarro, ¿sí? Entonces, miren que es una composición sencilla. ¿Qué hay importante? El fondo, ¿sí? Porque esto le da soporte a la bandeja y al jarro. Esta está ubicada en la mitad, si se dan cuenta, la que divide el espacio, ¿sí? La superficie está ubicada en la mitad de todo el espacio que tenemos. Y ya, no hay más, ¿sí? Entonces miren que se puede con elementos que son sencillos. ¿Listo? Entonces, este es uno de ellos. ¿Por qué los puse a blanco y negro? Que yo incluí ahorita el color, pero también nosotros trabajamos de manera monocromática. Solamente que los quise traer a colación a lápiz, que es como la técnica más básica. Pero si usted gusta del color, también puede trabajarlos a color, no hay ningún problema. Acá lo más importante es tener claridad en los tipos de composición. ¿Sí? Si recuerdan, miramos la composición horizontal, esta es totalmente horizontal, ¿sí? Entonces, también nos ayuda en esa ubicación de los elementos, es sumamente horizontal. Acá tenemos un tanto de simetría, ¿sí? Aunque mi línea está torcida, pero un tanto de simetría. Acá están los dos bananos. Si dividimos pues esto aquí a la mitad, entonces obtenemos la misma cantidad más o menos en proporción de las frutas. ¿Sí? La distribución de la vasija que está en todo el medio del espacio. Entonces también podemos llegar a trabajar totalmente la simetría radical como está acá. ¿Sí? Como les digo, estas son sugerencias o ustedes también pueden elegir otro tipo de modelos. Acá tenemos una distribución que si nos damos cuenta está marcada en un triángulo, ¿sí? Hay acá otro elemento importante que es la superficie. Recuerden que no podemos dejar los objetos volando, ¿sí? Si se dan cuenta, en todas estas tiene un fondo, ¿sí? Están sobre algo. Entonces, también hace parte de la composición y es sumamente necesario. Acá hay una composición, como les digo, enmarcada en un triángulo. Es una composición asimétrica, ¿sí? Si yo divido esto a la mitad, sea horizontal o sea vertical, no voy a obtener lo mismo de un lado que del otro, pero voy a obtener una composición bastante armoniosa, ¿sí? Está en un triángulo, entonces eso también nos ayuda. Entonces recuerden que las formas geométricas nos pueden ayudar mucho a organizarnos en el espacio, ¿sí? Vamos con otras sugerencias. Por acá, estas son un tanto más sencillas, ¿sí? Un tanto, no mucho también, pero son más detalladas. Es importante que en este tiempo también dediquemos a hacer ejercicios, a dibujar, a observar, así sea un solo elemento, por ejemplo, como está acá la diadema, perdón, aquí, perdón, la diadema, ¿sí? Esta es un elemento sencillo, pero nos ayuda también a ubicarnos en el espacio, ¿sí? En el espacio. Es un elemento simétrico y depende también de la forma en que lo pongamos para dibujarlo, ¿sí? La división que hagamos. Acá pues tenemos una horizontalidad. Si ya entramos a mirar, pues uno podría decir acá que hay, ¿sí? Esta forma y esta otra forma.
es ver más allá de los elementos, ¿sí? Eso se llama el encajado de formas, es una técnica de Cézanne, porque él decía que nuestro mundo está encajado en formas geométricas, entonces que es más fácil nosotros, a partir de esa visualización de formas geométricas, reproducir la realidad. Y eso es totalmente cierto. Entonces, bueno, podemos hacer un elemento totalmente simétrico. Entonces, como les insisto, lo más importante acá es comprender los tipos de composición a la hora que vamos haciendo los ejercicios o que analicemos ahora cualquier imagen, ¿sí? Así sea un cuadro que tenemos en la casa, algo que estamos viendo en una revista, en algo en internet, analizar qué composición tiene, si es simétrica, asimétrica o radial, ¿sí? Eso es sumamente importante. Entonces son elementos que podemos hacer, acá están de pronto un poco más individualizados, pero que es de suma importancia pues realizarlos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay, si dividimos como en las formas más principales, vamos a encontrar ciertos análisis, ¿sí? Ciertos análisis. Entonces es importante esa distribución de los espacios que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Yo puedo ubicar acá. No siempre ubicamos todos los cuadrantes, por ejemplo, pero sí ubicamos como lo principal, ¿sí? Lo principal. Entonces, esas son pues como las sugerencias que quiero dejarles el día de hoy. Como les digo, se los voy a enviar también por el correo para que ustedes elijan si les interesa alguna de esas o si encuentran unas similares y las van desarrollando. No tienen como que ser cosas muy, muy elaboradas, pero sí que vamos soltando la mano y vamos analizando y vamos observando mucho más. La idea es que ustedes las hagan y en una próxima sesión o me las vayan mandando también al correo para mirar cómo van avanzando y poderles dar algunas, algunas sugerencias, ¿sí? Esa es como la forma en que vamos a ir trabajando estas sesiones, apoyándonos pues en esta parte virtual. Quería entonces preguntarles si tienen ahí ya alguna inquietud, sugerencia, cómo les parece entonces los ejercicios y nada, escucharles pues qué les pareció como la sesión de hoy. Entonces los escucho o los leo si no pueden hablar, pues también les leo en el chat. Sandra, me gustó mucho porque yo no tenía idea de cómo se creaba una composición, ni en un cuadro nunca se me hubiera ocurrido mirar esto. O sea que la parte teórica también es supremamente importante porque ya uno mira otras obras, inclusive ahí en los links de los museos a los que tenemos acceso en este momento, Sí, que está, por ejemplo, el Museo del Prado, las guías, o sea, muestran una obra guiada por la persona experta, que no sé cómo se llama, me imagino, no sé si es un curador de arte o qué, pero le sí. explican a uno con unos detalles que yo me quedé, pues me quedaba asombrada porque yo no había tenido como nunca, o sea, iba a un museo, pero nunca le prestaba importancia a todos estos detalles. A mí me gustó mucho. Muchas gracias. No, es con todo gusto. Muchas gracias a ti por participar. Por acá Bueno, leo de Dani que si hace referencia a la abstracción de la forma. No, no necesariamente. O sea, acá estamos hablando de lo más figurativo, pero sí quiero aclararles algo. La composición en cuanto a la abstracción también es sumamente importante. La abstracción no es hacer un montón de rayas o pegar un montón de formas geométricas y decir ya tengo una obra, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Porque la abstracción tiene un proceso conceptual
y de transformación muy grande. Por ejemplo, Picasso para llegar a la obra de las señoritas de Aviñón, que es cuando inicia el cubismo, no llegó de la noche a la mañana, él pasó por muchas etapas, ¿sí? Cuando llega la Guernica. Entonces, los artistas que son abstractos, hay que mirar sus inicios, ¿sí? Cómo se han dado, porque ellos igual empiezan con el bodegón, empiezan con la figura humana y luego van manejando una transformación de las formas como tal, que se van volviendo abstractas, pero que tienen un constructo conceptual. Entonces no podemos decir que cualquiera hace abstracción. Para llegar a la abstracción, primero tengo que conocer las formas como tal en la realidad y después a ir haciendo todo un proceso, por ejemplo, como el artista Escher, que trabaja con polígonos. Uno llega a ver formas abstractas en él, pero cuando se adentra en el estudio, ¿sí? Él trabaja con perspectiva y trabaja con polígonos, ¿sí? Y cómo se van transformando esos en otros. Entonces puede empezar en un triángulo y convertirse en un ave, pero tiene un trasfondo a nivel matemático, geométrico. Entonces no podemos dar por sentado que él simplemente se sentó en un instante y convirtió el triángulo en paloma porque sí, sino que hay un trasfondo. Entonces, tener en cuenta la composición también a la hora de hacer abstracción es sumamente importante y darle también relevancia, sea, a ver, en la abstracción yo puedo dedicarme a hacer abstracción solo con colores, solo con líneas, solo con formas geométricas, con ciertas formas orgánicas, o sea, la abstracción da para mucho, pero sí debemos tener claridad en qué queremos comunicar con esa abstracción, que no se quede solamente en un impacto para el que lo visualiza, sino que quizás logremos adentrarnos y dar a comunicar algo, que eso es lo más importante de, de, del artista, comunicar, ¿sí? Bueno, Dani dice, un ejemplo claro puede ser la vaca de Theo Banda. Sí, ese es un ejemplo claro. Entonces, la composición realmente es sumamente importante y así vamos a trabajar abstracción o si vamos a trabajar como lo que vimos hoy en las imágenes figurativas que son nuestra realidad. Sí, entonces eso sí, sí nos debe quedar claro. Listo. Bueno, no sé si alguien tiene otra inquietud. Ok, Dani, es con mucho gusto. Para mí también es un placer como poder continuar con estos espacios porque realmente en esta situación pues nos hace falta, ¿sí? Y la idea es no perder pues como el hilo de nuestra creación. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra sugerencia, inquietud o damos entonces por finalizada la sesión de hoy? Ok, Evelyn, con mucho gusto. Camila dice, profe, la clase muy buena, es un tema que realmente nos hace un gran llamado al analizar qué tipo de obra se va a realizar y también nos ayuda a darle mayor sentido a las obras. Muy importante que nos explicaras esto, es con todo gusto, Camila. Esa es la idea, que ustedes introyecten la información y la pongan a prueba en cualquier composición que vayan a hacer, cualquier obra o cualquier creación. Ah, bueno, Evelyn, a mí también me alegra mucho el encuentro. Espero seguirlos teniendo por acá en las sesiones que vamos a desarrollar entonces martes y jueves a las 12, ¿sí? Es el mismo enlace siempre para las reuniones. Los espero entonces la próxima sesión. Vamos a hablar sobre las texturas, cómo podemos crear texturas, qué son y ejercicios para desarrollar texturas. Entonces les sugiero que de aquí al martes, quizás si pueden adelantar algún dibujo, por pequeño que sea, me lo hagan llegar. Listo. Entonces, listo chicos, damos entonces por terminada la sesión. Espero que tengan un feliz resto de día. Cuídense mucho, recuerden seguir las recomendaciones y los espero entonces en el próximo encuentro. Vale, que estén muy bien. Hasta luego, buen día y gracias. Gracias, chao.